Buenos días, tardes o noches, damas y caballeros, dependiendo del momento en el que estén viendo este video. En este pequeño video se va a estar explicando una cierta cantidad de temas como lo son el vocabulario temático, específicamente qué es, qué función tiene, características y cómo se usa en la reseña. También se va a estar trabajando lo que es el mecanismo de citación, con qué es una cita, cómo se cita en un texto y cómo se cita en un texto dirigido a una reseña. Ok, empecemos con qué es un vocabulario temático. El vocabulario temático es un conjunto de palabras o términos agrupados en torno a un tema específico. Su propósito es ayudar a desarrollar y a ampliar el conocimiento de un área en particular, además de facilitar la comunicación y promover el aprendizaje relacionado con este tema. Mi nombre es Brian Soriano y hoy les estaré mencionando algunas de las funciones del vocabulario temático, las cuales son precisión y claridad, eficiencia, desarrollo del conocimiento en una disciplina, identificación de la audiencia, mejora de la comunicación intercultural y por último, pero no menos importante, está la facilitación del aprendizaje. En resumen, el vocabulario temático es una herramienta crucial para lograr una comunicación precisa, efectiva y especializada en lo que es cualquier área del conocimiento o actividad humana. Gracias. Buenas, mi nombre es Franklin y voy a estar hablando sobre el uso del vocabulario temático. Primero que todo necesitamos elegir el tema que vamos a tratar. Este puede ser un tema específico o un tema amplio, podríamos llamarle. Con lo que me refiero amplio sería uno como la naturaleza, que tiene varias ramas y puede llegar a extenderse mucho. Y un tema específico sería, por ejemplo, los animales marítimos, que no tienen tantas divisiones. Lo segundo sería determinar las palabras que se pueden utilizar referente a ese tema. Esto puede englobar términos, sinónimos o expresiones comunes dentro de ese tema. También podemos dividir el tema en subtemas o categorías de ser muy largo o extenso para abordarlo de manera más sencilla. Por último, podemos utilizar frases, oraciones o palabras que aparezcan de manera más natural recurrente a ese tema. Una oración de ejemplo sería: el procesador es el cerebro del computador y gestiona todas las tareas del hardware. Saludos, mi nombre es Michael y les voy a estar hablando sobre las características principales del vocabulario temático. Ay, Característica número 1. Especificidad. Incluye palabras o términos directamente relacionados con un tema o una área de conocimiento particular. Los términos suelen ser más específicos que en el lenguaje cotidiano. Ejemplo, en el tema astronomía, términos como galaxia, supernova o cuásar son específicos del área. Característica número 2. Organización conceptual. Los términos están interrelacionados dentro de un marco conceptual o una categoría temática. La relación entre los términos refleja una estructura lógica o jerárquica. Ejemplo, en ecología los conceptos como biosfera, ecosistema y cadena trófica están conectados. Característica número 3. Precisión semántica. Cada término tiene un significado claro y definido dentro del contexto temático. Reduce ambigüedades en el uso de las palabras. Ejemplo, clima y tiempo tienen significados en meteorología, aunque en el lenguaje cotidiano puedan confundirse. Bueno, ahora estaremos hablando sobre el vocabulario temático. En una reseña, este se refiere a términos específicos relacionados con el tema que se está analizando. Se debe usar para ofrecer un análisis preciso y detallado, como personajes, trama o estilo, en una reseña literaria, o dirección, actuaciones y fotografía, que este podría ser en una película. Este vocabulario debe integrarse de forma natural en el texto, sin forzar su uso, y debe ser accesible para el público, sin caer en excesos técnicos. Su función es enriquecer la reseña y hacerla más clara y profunda. ¿Qué es una cita? Una cita se refiere a la reproducción o mención literal o parafraseada de palabras o ideas de otra persona dentro de un texto.
con el fin de respaldar o aclarar o enriquecer lo que se esté exponiendo. Las citas fundamentales en textos académicos, literarios o periodísticos, ya que otorgan credibilidad y demuestran que el autor se apoya en fuentes confiables. Buenas, yo les voy a estar explicando la importancia de una cita en una reseña, por qué es importante y cómo podemos citar en una reseña. Ok, ¿por qué es importante citar en una reseña? Pues es lógico, con una cita podemos implementar la palabra de algún experto que se haya dicho y así poder nosotros defender nuestra opinión en nuestra reseña. Ok, ¿cómo podemos citar en una reseña? Lo primero que debemos hacer es escribir entre comillas la frase que hemos tomado de referencia. Luego, entre paréntesis, vamos a escribir el nombre del autor, la fecha y la página donde se encuentra nuestra referencia, tomando en cuenta que lo estamos haciendo en el formato APA. Para esto luego vamos a crear un apartado en nuestro documento el cual contenga todas las referencias que hay en nuestra reseña. Ok, aquí vamos a escribir el nombre del autor, nombre de la obra, la fecha y con esto finalizaríamos la reseña que ya tenemos. Para citar un texto en una reseña puedes usar citas directas, como cuando tomas un fragmento literal, parafraseos, que es cuando resumes, o citas de otros críticos, como por ejemplo incluyen citas directas, que es usar fragmentos literales, está la paráfrasis, que es resumir o reformular la idea original, está la cita de un crítico, que es incluir la opinión de un autor sobre la obra.